Bueno, acá nos vamos a aproximar, la que nos va a acompañar, aproximadamente por una hora el recorrido. Bueno, en ese tiempo voy a tratar de contar la historia de este lugar, ¿no? Lo primero que tienen que imaginarse cuando van entrando acá a la estancia, imagínense que para aquella época esta estancia prácticamente era un pueblo. Acá vivían alrededor de 300 personas, cuando Concepción del Uruguay, por ejemplo, que es la ciudad más cercana, tenía más o menos alrededor de 3.000 habitantes. Imagínense, el 10% de la ciudad vivía en la casa del general Urquiza. Para que se den una idea de que acá vivía mucha gente, ¿no? Igualmente la estancia tenía un predio enorme, esta estancia tenía 25.000 hectáreas de campo, o sea que el problema de espacio no había seguro. Y la casa del general Urquiza demoró 11 años en total en hacerla construir. Él la empezó a construir en el año 1848 y la terminó con la capilla en el año 1859. 11 años en total. Para que se ubiquen en el lugar, visitamos el Palacio al revés. Esta es la parte posterior de la casa, o la entrada posterior. La entrada principal en realidad es lo último que vamos a ver al final del recorrido. O sea, lo visitamos de atrás para adelante. ¿Se entiende? Sí. En la capilla hay muchas cosas para destacar. Bueno, primero el altar. El altar está laminado en oro. La imagen del centro es San José, que es el patrono de la casa y el que le da nombre a la estancia. Arriba del centro se ve la fe, que tiene los ojos vendados porque la fe es ciega. A la derecha la entrada la esperanza, vestida de verde. Y a la izquierda la caridad, que está dando una moneda. Son las imágenes de la capilla. A los dos costados se ven púlpitos. En realidad funcionaba uno. El de este costado tiene una escalera por atrás, con una puertita. Este no tiene nada. En realidad este es decorativo para guardar la simetría. O sea, para que quede igual de un lado que del otro. Pero el que cumplía una función es el de este costado. A sus espaldas van a ver dos palcos. Supuestamente desde ahí la familia subía y presenciaba la misa. Yo les digo supuestamente por los espacios que tienen. No me imagino a esas mujeres con ese vestido que usaban en la época, subiendo por esa escalerita y entrando adentro. Seguramente era más decorativo que otra cosa. Y más en el medio era para un coro, no tiene ni escaleras. Es totalmente decorativo, no se usaba seguro. Y por lo menos para mí uno de los detalles más lindos, sin duda, en esta parte de la capilla, son las pinturas murales que realizó Juan Manuel Blanes en la bóveda. Blanes era un artista uruguayo. En esta casa destacamos mucho su trabajo, porque cuando vino acá era autodidacta todavía. Blanes pintaba porque tenía don, nunca había estudiado pintura. Recién después de trabajar acá, obviamente con los trabajos, porque se le fue abonando, recaudó dinero y pudo viajar a Europa a perfeccionarse. Dicen que cuando Blanes regresa de Europa es impactante como pintaba. Si así pintaba siendo autodidacta, imagínense cómo pintaría cuando vuelve a Europa. Y hay una parte de su trabajo, las columnas. Tienen canaletas, ¿no? Si ustedes se acercan van a notar que están pintadas. No tienen canaletas. Es el pincel de Blanes. Muy bueno ese detalle, siendo todavía autodidacta pintor, ¿no? En efecto, en profundidad que hace. La casa es europea, o sea, la mayoría de los materiales con los que fue construida la casa fueron traídos de Europa. En este momento estamos pisando pisos de mármol italiano, todo lo que es cerámica lo hizo traer de Francia. Yo le diría un 90% de la casa fue construida con materiales europeos. Y el detalle es el lugar que la construyó. Fue construida en el medio del monte Uruguay. Concepción del Uruguay está a 30 kilómetros de acá. Hoy no nos parece tan lejos porque nos manejamos en auto. De acá a Concepción tardamos como mucho media hora. Pero en aquella época se manejaban en carruaje. Y eran senderos, había que cruzar arroyo. No era tan sencillo llegar. Tardaban más o menos desde acá a Concepción 5 horas. O sea, Urquiza vivía 5 horas de la ciudad más cercana. Por eso cuando yo empecé, lo primero que les dije, imagínense que esto era un pueblo. No solo por la cantidad de gente que vivía, sino porque la estancia se autoabastecía. O sea, no iban a hacer un viaje de 5 horas para hacer las compras. Producción y hacían todo acá. Acá tenían panadería, tabona, carpintería, pulpería. Todo se hacía en la estancia. A eso me refería con un pueblo. Bueno, a 2 cuadras de su casa, más o menos desde acá se ven las dimensiones por arriba del paredón, el general Urquiza se hizo construir un lago. El detalle es que el lago es artificial, o sea, lo mandó a construir a pico y a pala. Ese lago, para que se den una idea, medía 180 por 120 metros, que de esta zona son más o menos 2 cuadras por 1,5 cuadras. Tenía 5 metros de profundidad, pisos de polvo de mármol para que no se le filtre el agua, y lo alimentaba desde una laguna natural que está 2 kilómetros más atrás. Ahora, si ustedes me preguntan, ¿para qué? ¿Con qué fines hace construir ese piletón enorme en el fondo de su casa? En realidad piletas de natación no se usaban en la época. Se construyó un lago con fines recreativos. En el lago por lo general organizaba fiestas. Fiestas que duraban 2 o 3 días, de estilos veneciana, con paseos en góndola. Hasta compró un barco a vapor de 15 metros, lo instaló en el lago y paseaba a sus invitados. Hoy si se acercan hasta el lago, en realidad está en ruinas, quedan paredones y agua lluvia nada más. Pero imagínense hace 160 años atrás,
tener un lago con esas dimensiones, solo para organizar fiestas con un barco adentro. Sería impactante. Sin duda, una de las construcciones monumentales que tuvo el palacio en su momento fue el lago artificial. Sí, era algo increíble para su momento. Los copones que van a ver todo a lo largo del recorrido son de mármol de Carrara, obviamente, y lo particular es que están dedicados. Este es el único que tiene un nombre distinto a los demás. Este dice Lolita Urquiza, que fue una de las hijas del general. En realidad fue la hija mayor del matrimonio. Ahora les voy a contar bien cuántos hijos tuvo. Todas las otras copas llevan el nombre de la esposa del general Urquiza. Todas dicen Dolores C. Urquiza, en honor a Dolores Costa, que fue con la única mujer que Urquiza se casó. Tuvo varias novias antes de conocer a Dolores, con las que también tuvo hijos, pero se casó solamente con Dolores. Con Dolores vino a vivir esta casa y con ella tuvo los últimos 11 hijos. Pero antes de conocer a Dolores, Urquiza ya había reconocido a 12 hijos que había tenido con 7 novias distintas. O sea que en total, el general Urquiza reconoció a 23 hijos y los tuvo con 8 mujeres diferentes. Las leyendas, por ahí las escucharon, le atribuyen hasta más de 100 hijos. Pero son leyendas nada más. En realidad, es verdad que cuando muere Urquiza, a la viuda le aparecieron más de 100 a reclamar una parte de la fortuna, diciendo que eran hijos de Urquiza. Pero no había ADN en aquella época, era imposible comprobar si eran o no hijos de Urquiza, y la fortuna en general se terminó repartiendo en 24 partes, o sea, los 23 hijos que él había reconocido, y Dolores, su esposa, después no se sabe. ¿Se entiende? Bueno, la habitación que pasaron recién era la habitación del capellán, o sea, acá había un sacerdote permanente que daba todos los días la misa en la capilla, obviamente usaba esa habitación, no hay mucho para explicar de eso. Esta habitación, que era la más importante, la llamaban el baptisterio, es el lugar donde bautizaban, y acá es donde conservamos uno de los tesoros más preciados sin duda que tiene este museo, que es la pila bautismal. Primero es completamente mármol de Carrara, es una pieza hermosa, mide 2,70 m, tiene un valor material muy importante, pero el detalle es que existen solamente 2 en todo el mundo, únicamente 2. Una está en el Vaticano y la otra es esta. Réplicas exactas, y a esta casa llegó directamente desde Roma como regalo del Papa Pío IX, que era el Papa de la época, al general Urquiza. O sea, hay 2 en el mundo y se la regaló el Papa. Por eso que para nosotros se transformó en uno de los objetos más preciados, ¿no? El sistema de bautismo era muy sencillo. Si le prestan atención, van a ver 2 agujeros grandes. En el más grande colocaban la cabeza al nene y por acá metía la mano al sacerdote y le tiraba el agua. Muy sencillo. Los 2 trajes son de seda bordados en hilo de oro. Esto lo compraba en una ciudad española que se llama Barcelona. Y esta habitación es el confesionario, acá donde se confesaba. Bueno, después van a ver algunos objetos que pertenecieron a la iglesia de aquella época, la Biblia, misales, y la pintura no es de Blanes, eso sí se los aclaro, es posterior al trabajo, incluso la pintura se ha restaurado varias veces, no es la original. Lo que sí se respetó de la época son las escrituras en latín, que refieren al bautismo, obviamente. Bueno, hoy cuando empezaba les decía que visitábamos el palacio al revés. ¿Se acuerdan que empezábamos de atrás para adelante? A pesar de que esta era la entrada posterior de la casa, siempre fue la entrada cotidiana. O sea, el carruaje entraba todos los días por acá, la gente se bajaba en el medio, entraba caminando, y el carruaje seguía y estacionaba, las cocheras estaban al final, así que esta entrada terminó siendo mucho más cómoda que la entrada principal. La entrada principal obviamente se usó, pero en ocasiones especiales. A Urquiza, por ejemplo, lo vino a visitar Mitre, Sarmiento, Derqui. Me nombro esos 3 porque fueron presidentes. Cuando alguien así venía, obviamente se hacía una bienvenida, se entraba por el frente. Si no, hasta el mismo Urquiza entraba todos los días por acá. Esta era la entrada cotidiana. La entrada del medio va hacia el lago artificial. Después, si quieren ir, se puede llegar a pie, pero por la otra entradita del costado. La otra va a la casa, que es donde vamos a ir, pero los detuve acá para mostrarles antes el adelanto más importante con el que contó esta casa, que tuvo varios, pero este llamaba mucho la atención. Urquiza contó acá en el Palacio San José con el primer sistema de agua corriente que hubo en la Argentina. O sea, la primera vez en este país que se abrió una canilla y salió agua fue en esta casa. 14 años antes que en Buenos Aires, que yo destaco Buenos Aires porque era la ciudad más adelantada del país, tenía el puerto más importante, todo entraba por ahí. Acuérdense que Urquiza vivía en el medio del campo, a 5 horas de la ciudad más cercana, y él abrió una canilla y salía agua. Era algo que llamaba mucho la atención. Funcionaba desde esa bomba que está a mi izquierda por un sistema de noria o malacate. Es muy sencillo, la noria o el malacate funciona con un caballo. O sea, el caballo va girando alrededor del círculo que se ve. Ese girar del caballo seccionaba unos engranajes que hacían bombear una bomba de 2 tiempos. La bomba bombeaba el agua y la mandaba al tanque. Como el tanque está alto, por gravedad y cañería, mandaban el agua hasta la cocina. Desde ahí la distribuían por las habitaciones. Un sistema muy sencillo, pero imagínense hace 160 años, abrió una canilla que salía agua. Sin duda fue el adelanto más importante de esta casa. Bueno,
Mírense grande la casa que estamos ubicados recién en lo que era el patio secundario. O sea, si usted me pregunta en quiénes vivían acá, en realidad en este patio vivieron los empleados de Urquiza. No cualquier empleado, los más importantes, los de jerarquía, decían ellos, que por lo general, bueno, fueron los administradores de la estancia, los asesores políticos, las institutrices privadas que él tenía para sus hijas. Ese tipo de empleado vivía acá. Lo que eran los que ellos consideraban de menos importancia, como los sirvientes, la gente que trabajaba en el campo, ellos vivían en la estancia, pero afuera de la casa, en casitas más precarias, que ya no se conservan. Y Urquiza, con sus hijos, vivió en el otro patio, que después vamos a conocer. Para destacar, sin duda, en este patio el trabajo en herrería. ¿Ven esta pérgola verde que sostiene la parra de uva? Es una obra de un solo hombre que se llamaba Tomás Benvenuto, y su trabajo es a mano. O sea, cada pieza que ven fue doblada a fragua y a martillo y unida a remache, no había soldadura. Imagínense el trabajo de este hombre para hacer todos esos rulitos a la vuelta del patio. Trabajo impresionante. Con la uva se hacía el vino. Esta uva, muchas de las parras son de época. Urquiza tenía uva chinche para hacer vino patero. Obviamente él era astemio, no fumaba ni tomaba, pero siempre tenía buenos vinos para sus invitados. Cuando alguien lo venía a visitar, él cosechaba buenos vinos y convidaba con buenos vinos a la mesa. Era un gran anfitrión. Bueno, yo lo primero que les aclaro es que esta habitación era una bodega en la época, por eso hay una puerta que va al sótano. Acá abajo hay 3 habitaciones más o menos grandes como esta. Ustedes me dirán, ¿para qué tenían sótanos tan grandes? Tengan en cuenta que no existía la heladera en la época. Los lugares frescos eran los sótanos, todo lo que producían en la estancia lo guardaban acá abajo para que se conserve más tiempo. Y eso de que la heladera no existía terminó siendo fundamental después para el negocio que tenía Urquiza. O sea, yo les aclaro que Urquiza venía de una familia muy dinero. O sea, su papá ya era un terrateniente muy importante de esta zona. Tenía muchos campos. Pero el general Urquiza tranquilamente tuvo 1000 veces más que su papá. Fue el dueño de más de 40 industrias, tuvo inversiones en todo el mundo. Pero la más importante, yo les diría, la que fue el puntapié para que él después pueda invertir en todas esas otras industrias, la que más dinero le dejó, sin duda, la van a ver en esas 3 fotos, fue la industria de los saladeros. ¿Saben qué es lo que ven en la foto grande? Mantas de carne, salada, tendida al sol. Lo que en la época llamaban charqui o tasajo. ¿Qué pasaba? No había heladera. La única forma de conservar la carne era así, salarla y dejarla secar al sol. El proceso es parecido al jamón crudo de hoy en día, o al bacalao, más parecido al bacalao incluso que al jamón crudo. Las 3 fotos que ven pertenecen al saladero de Santa Cándida. Santa Cándida fue el saladero más importante que hubo en Sudamérica. Funcionaba acá en Concepción del Uruguay. Urquiza fue el único dueño de ese saladero. Y para que se den una idea, mataba ese solo saladero 50.000 cabezas de ganado por año. Imagínense en aquella época, matar 50.000 vacas en un año era una producción enorme. Y para que se den una idea del dinero y el rédito que dejaba este negocio, siempre me gusta contarles lo que valía la vaca y para que lo comparen lo que valía una hectárea. La vaca viva, parada en el campo, sin el valor agregado de la exportación, del salado de la carne y todo lo que se aprovechaba del animal, una vaca viva en aquella época valía aproximadamente 8 pesos fuertes. Una hectárea de campo valía aproximadamente 1 peso fuerte. O sea, ustedes imagínense que con una vaca se compraban 8 hectáreas. Este solo saladero mataba 50.000 vacas por año. Aparte de este saladero, el general Urquiza tenía 3 saladeros más. O sea, este era el más importante, pero tenía 4. Y eso no es nada. 4 eran de él. Pero en otros 15 saladeros, aparte de los 4 de él, tenía porcentaje. Llegó a tener hasta el 50% de uno, el 20% del otro, el 30% del otro, el 10% del otro. Por eso si ustedes me preguntan, ¿con qué hizo tanta plata Urquiza? Sin duda su negocio fueron los saladeros. Después de acá invirtió hasta en lo que no se imagina. Tenía empresas de chasqui, empresas navieras, dueños de ingenios azucareros en el Tucumán, hasta compró gusanos de seda y puso una fábrica telar, porque la seda se importaba a la época, así que puso fábrica de telar. De lo que se imaginen, era sumamente hábil para los negocios y en casi todo lo que emprendía le iba bien. Pero su industria más importante, su espalda, eran los saladeros. Sin duda, este era su negocio. ¿Se entiende? Aparte el animal se aprovechaba todo, les dije, ¿no? Eso que ven ahí es carne solamente. La carne la exportaban, la vendían en muchos países del norte, Estados Unidos, Cuba, Brasil, Europa. Con la grasa, con el cebo, derretían en estas ollas, se hacían jabones y velas. Santa Cándida tenía una fábrica de jabones y velas que vendían a Francia. Los huesos se pulverizaban, los vendían a Estados Unidos como abono. El cuero se vendía muy bien, como se decía, a veces valía más que la carne y se exportaba a Europa. Con la sangre hacían pintura y con las pezuñas aceite para los sistemas de iluminación. Pregúntense, ¿qué tiraban? Si una vaca valía 8 vivas, imagínense todo esto, más la exportación, y súmenle que los barcos eran de Urquiza. Empresas navieras que eran de él. O sea que él mandaba toda Europa en sus barcos. Este negocio era redondito. Si una vaca valía 8 vivas, después de todo esto le sacaban más de 100.
sea que sin duda era un negocio redondito y le dejaba mucho dinero. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta de esto? No, tenés que seguir viviendo de acá por ahora. Sí, tiene razón. El trigo y el pueblo y marca de ganado son los que se ven acá, son de época obviamente. Y en el rincón la fotocopiadora antigua, no se la pierdan, en la prensa. Gracias a esto les puedo decir cuánto valía la vaca y la hectárea, ¿no? Lo primero que les cuento es que estamos en la cocina, seguro ya se dieron cuenta, ¿no? Acá es donde cocinaban para más o menos 30 personas todos los días, que era la gente que vivía entre los dos patios. Yo les hablaba de que Urquiza vivió con los últimos 11 hijos, que eran los que tuvo con su esposa, más los empleados importantes, más o menos eran 30. Para ellos se cocinaba y ellos eran los que comían en el comedor. Obviamente los que vivían afuera tenían su casita, cocinaban y comían en sus propias casas, ¿no? Lo primero que le tengo que destacar es la cocina en sí, obra también del Tano Benvenuto, el mismo herrero que construyó la pérgola La Parra. En esta oportunidad hizo un trabajo de hierro fundido con detalles en bronce. La cocina cuenta con 3 hornos y 4 hornallas. Imagínense que en la época la costumbre para cocinar era hacer fogones afuera. Urquiza tenía una cocina económica, funcionaba leña, con sistema de isla, y hasta por un sistema similar a lo que llamamos Argentina, llegaron a calentar el agua del baño que da del otro lado de esta pared. Van a ver una bañera en la sala de baño que tiene 2 camillas. En una salía agua fría y en otra agua caliente. Hace 150 años, y cuando ni una casa tenía agua corriente en el país. O sea, era sin duda otro gran adelanto de la casa, agua caliente. La mayólica de la pared francesa, en su mayor parte es original, igual que la cerámica de los pisos, que también es francesa original en su mayor parte. La vajilla, no todas de la casa, pero la mayoría es de época. Lo que sí no es de la época son los botellones, eso es decorativo, y obvio que las aceitunas de la borrona tampoco, eso es de ahora, sin duda. Los silorrazos de la casa. En toda la casa no hay un solo silorrazo igual. Presten atención, sobre todo en el patio familiar, porque ahora están los silorrazos más trabajados y lo más lindo. Son todos de madera, madera de pino blanco se traía de Estados Unidos, pero fíjense que en cada habitación van a ver un diseño distinto, y en el otro patio van a ver los más lindos y los más trabajados. Y bueno, y no se pierdan de este lado la pasta linda, ¿la conocen, no? Siempre se esta, para los fideos, la usamos. En esta máquina se tiraba la masa, no solo los fideos, ¿no? Acá se tiraba la masa de pan, torta frita, tallarines, todo lo que hacían, lo que amasaban se tiraba acá. Si eran fideos se cortaban finitos a cuchillo y después se colgaban en esos tendederos para dejar solear o secar. Con el calor de la cocina me imagino que la masa colgada y secaría mucho más rápido. Bueno, lo primero que les aclaro es que ahora sí estamos ubicados en el patio familiar. A este patio lo llamaban el patio de honor, porque acá es donde vivió Urquiza con sus hijos. Estaba dividido en 2 partes, muy sencillo. Los hijos varones de Urquiza dormían en este costado y las hijas mujeres de Urquiza dormían en este costado. Menos Urquiza. Urquiza dormía al lado de las mujeres, igual dormía con su esposa, no se imaginan nada raro, en la habitación del medio. En su habitación es el lugar donde Urquiza fue asesinado. Ya lo matan acá en su casa, fue asesinado en su habitación. Y les doy un pequeño adelanto porque después vamos a hablar de la muerte. Fue asesinado por su misma gente. Yo después les voy a contar bien cómo y por qué fue asesinado. Vieron que hay 8 pinturas en las 4 galerías. Cada extremo de la galería van a ver representadas batallas. ¿Se acuerdan del uruguayo Blanes que pintó la capilla? ¿Se acuerdan que era autodidacta? Nunca había estudiado pintura. Y nunca fue un campo de batalla, Blanes. Pintó 8 batallas solamente con los relatos de Urquiza. En esta misma galería, el general caminaba con el pintor, le contaba sus batallas, Blanes las imaginaba y las pintaba. Nos damos cuenta del buen trabajo que hizo el pintor. Pintó 8 batallas sin conocerlas con el relato de Urquiza. Obviamente por un tema de la conservación de las pinturas que están viendo acá son copias. Las originales están dentro de una habitación que después las van a poder ver, obviamente si no se deterioran acá en la intemperie. Lo primero que les cuento es que estamos en el comedor, seguro también se dieron cuenta, ¿no? Acá donde comían esas 30 personas que yo recién les decía que era para los que se cocinaba, ¿no? La mesa, que por lo general es lo primero que impacta, era bastante más larga todavía. Nosotros tenemos la suerte que el mueble se pueda achicar, o sea, se pueda alargar y achicar, así que lo achicamos un poco para que ustedes puedan entrar y ver mejor el mueble. Pero este mueble mide ahora 6 metros más o menos y se estira hasta 9 metros. Por eso que tranquilamente 30 personas entraban acá, tenía casi 9 metros de largo. La vajilla es para destacar, bueno, porcelana, centro de mesa de bronce, algo de cristal y plata, se ve en la vitrina de este lado. Porcelana china dedicada, allá se la firmaban, decían viva el gobernador, soy de tal parte. Y enfrente hay una muy particular. En cada tacita y en cada tetera porcelana inglesa se mandó a pintar su cara. Cada tacita con la cara de él. Siempre me imaginé a Sarmiento, cuando vino a visitarlo, que se odiaban con Urquiza, tomando el té con la cara de Urquiza, porque había sido para Sarmiento, ¿no? Pues les voy a contar porque fueron bastante irónicos entre ellos. Urquiza y Dolores Costa, la esposa de Urquiza. A los chicos les parece raro ver siempre el retrato de Dolores,
tengan en cuenta los ideales de belleza en la época. En aquella época una mujer para ser bien considerada tenía que ser gordita y blanca. O sea, las mujeres tostadas eran trabajadoras de campo para ello. Y las flacas eran débiles o enfermas. O sea, las flacas eran tuberculosas, no podían tener muchos hijos. Ser gordito en aquella época era sinónimo de salud, de tener fuerza. Por eso, más fácil era en aquella época. Imagínense que las mujeres, sobre todo, si ustedes ven retratos de época, por lo general siempre aparecen rellenitas, gorditas y siempre blancas. 40 grados bajo la sombra, las chicas vestían de guante y de sombrilla, porque era una sombra ser tostada. Bueno, Dolores obviamente era la mujer ideal para aquella época, era más bien gordita, de piel bien blanca, de cabello negro, pero piel bien blanca. Los hilos vienen como han mejorado, son mucho más lindos, sistemas de iluminación aceite, que era una novedad, o sea, también había querosén, gas de carburo, pero estaban acostumbrados a la vela en aquella época. Bueno, en esta casa había aceite y también en una de las habitaciones gas de carburo, que era una novedad increíble para ese momento, que después les voy a contar cuál era la habitación que iluminaba con gas de carburo. Hoy les decía que Urquiza no fumaba ni tomaba, tenía otros vicios, sabemos que fue mujeriego, pero el otro vicio de Urquiza era el juego. Van a ver la sala de juego con un billar francés, que es el juego preferido de Urquiza, ¿no? El billar. Como buen estratega le gustaba el ajedrez, jugaban a los naipes, a la lotería. Es que la habitación, las 3 habitaciones estaban destinadas para los hijos varones. ¿Se acuerdan? De este lado dormían los varones, de aquel lado las mujeres. Una de las habitaciones sacamos el mobiliario, obviamente lo guardamos, para exponer los cuadros originales de Blanes. Y en esta habitación se ve un cuadrito muy particular donde están los 23 hijos que Urquiza reconoció. Yo hoy les decía, Urquiza tuvo primero 12 hijos, que son los primeros 12, con 7 novias distintas, ¿se acuerdan? Después de tener esos 12 hijos, conoció a Dolores. Cuando Dolores se casó, con ella vino a vivir esta casa y con ella tuvo 11 hijos más, 23 en total. El cuadro va de la hija mayor a la hija menor. La primera hija Urquiza nació en 1820, se llamó Concepción, y Urquiza tenía 19 años cuando la tuvo. La última se llamó Cándida, tenía 69 años cuando la tuvo, nació en 1870. O sea, Urquiza tenía hijos de diferencia de 50 años. Fue papá a los 19 por primera vez y a los 69 por última vez. Cuando a él lo matan tenía 69 años, Cándida tenía 3 meses. Era una bebé, todavía no le habían sacado fotito y murió infanta. Murió cuando tenía 2 años, por eso no hay fotito de ella. Después se destaca que Dolores, por ejemplo, la esposa de Urquiza, era mucho más joven que hasta los hijos del general. Si ustedes se fijan, él nació en 1801, Dolores en 1830. La primera hija de Urquiza nació en 1820. O sea, la hija de Urquiza era más grande que la esposa, para que se den las diferencias de edades. Por eso él vivió solamente con los hijos más chiquititos en esta casa. Porque los hijos extramatrimoniales, cuando él se instaló acá, ya eran casados, tenían su familia, sus hijos, tenían más de 30 años. Gualdino, que es este, y Justo Carmelo, que es este, son los hijos de Urquiza que más se destacaron, que hicieron carrera política, militar, ellos siguieron los pasos de su papá. Cualquiera de ellos dos podría haber heredado el mando, Urquiza fue asesinado siendo el gobernador de Entre Ríos, o podría haber tomado algún tipo de represalia, vengarse, tenían ejército, eran gente muy conocida. ¿Saben qué les pasó a ellos dos? Ellos dos fueron asesinados el mismo día que Urquiza, a la misma hora, pero no acá. A ellos los matan en Concordia, que es una localidad cercana de acá. Hubo 2 partidas de asesinos. Una vino al Palacio San José, acá matan a Urquiza, respetan a la familia, matan a Urquiza y se van. Pero el mismo día y a la misma hora matan a Gualdino y a Justo Carmelo en la ciudad de Concordia, en la localidad cercana de acá. Imagínense que al ser asesinado Urquiza y sus 2 hijos más destacados, el que se quedó con el poder en Entre Ríos, el que asume como gobernador, fue el que lo mandó a matar. Ahora ustedes me dirán, ¿quién era el que lo mandó a matar? ¿Por qué se queda él con el poder? Porque Urquiza lo mandó a matar básicamente su mano derecha. O sea, el general Ricardo López Jordán, que era el estratega del ejército de Urquiza. Jordán era un hombre mucho más joven que Urquiza. Por lo visto aspiraba al poder y Urquiza no le daba lugar. Urquiza tenía 69 años, había sido 5 veces gobernador, 1 vez presidente y seguía el mando. Jordán quería el poder y Urquiza no le daba lugar. ¿Qué hizo Jordán? Jordán fue el que planeó los 3 asesinatos. Él mandó a matar a Urquiza a esta casa y mandó a matar a los 2 hijos en Concordia. Al ser asesinados ellos 3, Jordán le queda el camino libre y él asume como gobernador. Ahí tenemos uno de los motivos de por qué Urquiza fue asesinado. Es verdad que lo mandó a matar su mano derecha para quedarse con el poder, básicamente. Pero obviamente que hay un trasfondo político muy importante también. Sobre todo en la última etapa, Urquiza hasta acá, hasta en Entre Ríos, era muy criticado. Hasta lo consideraban un traidor y un vendido a los porteños. Temeran a Caudillo, uno de los más importantes que tuvimos, federal, uno de los más representativos, lo mató su gente hasta considerándolo un vendido a los porteños, con todo lo que esa palabra significaba en Entre Ríos en aquella época. Tengan en cuenta, yo para explicarles esto tengo que retroceder por lo menos hasta la batalla de Casero.
Urquiza se enfrenta contra Rosas. Y si usted se pone a pensar, tanto Urquiza como Rosas eran federales los dos. O sea, los dos vestían de rojo cuando iban a la batalla. Urquiza se rebela contra Rosas, que era el mandamás del Partido Federal, porque Urquiza decía que Rosas era un unitario encubierto, que decía ser federal, pero que las medidas que tomaba eran de carácter unitario. Siempre favorecía a Buenos Aires y perjudicaba a las provincias. Urquiza se rebela contra Rosas por eso, gana la batalla de Caseros, Rosas se exilia en Inglaterra y Urquiza toma el protagonismo a nivel nacional. Una de las primeras medidas que Urquiza toma es sancionar una constitución, organizar el país con una ley. La constitución se sanciona un año después de la batalla y dice que Argentina es un país representativo, republicano y federal. Buenos Aires, la provincia más identificada con los ideales unitarios en ese momento, se separa de las provincias, no acepta la constitución de Urquiza y estuvo casi 8 años separado de las provincias, era otro país directamente. Urquiza, siendo presidente después de la constitución, Urquiza asume como presidente. Él fue presidente en 1854-1860. Pero cuando él asume como presidente, Buenos Aires estaba separado de las provincias. Él fue presidente, pero sin Buenos Aires. ¿De qué se dio cuenta? Que el puerto de Buenos Aires, económicamente, era fundamental para las provincias. A las provincias se les hacía muy difícil sobrevivir sin el ingreso que tenía el puerto de Buenos Aires. Entonces tomó una política más bien pacificadora con Buenos Aires, tratando de llegar a acuerdos mediante pactos, de no enfrentarse, siempre tratando de integrar de nuevo a Buenos Aires a las provincias. Y eso, yo le digo la verdad, no estaba en la idiosincrasia del pueblo entrerriano. El pueblo entrerriano hasta el día de hoy nos corre la sangre charrúa por las venas, que son los aborígenes que vivían en esta zona, que eran guerreros de ir al frente, defender lo suyo, sumamente cerrados. Y su caudillo tomó una política muy distinta en ese momento a la idiosincrasia de su pueblo. Su pueblo, de a poquito, lo empezó a considerar un traidor. Su imagen se empezó a desgastar cada vez más, cada vez más. Terminó hasta pactando después con Mitre, que era el unitario más representativo, con tal de que Buenos Aires se integre en todas las provincias. Firman un pacto muy conocido, se llamó el Pacto de San José de Flores, pero Urquiza gana en una batalla. Cuando Urquiza va a poner las condiciones, a Mitre le dice, bueno, nosotros nos incorporamos a la provincia, pero hay que reformar algunos artículos de la Constitución. Y Urquiza accede a eso. Para los entrerrianos fue como una muestra de debilidad. Un año después de esa batalla y de ese pacto, lo invita a Mitre a celebrar a esta casa, con él la unidad nacional. Imagínense, los entrerrianos lo querían comer vivo. Mitre era el unitario más representativo y después de haber pactado con él y hasta haber cedido en muchos aspectos, lo termina invitando a su casa a celebrar la unidad nacional. Y para peor, un año después de esa gran fiesta, vuelven a enfrentarse en una batalla. La batalla esta vez se llamó Pavón, que es muy conocida porque Urquiza, teniendo la batalla literalmente ganada, retiró su tropa y se dejó ganar. Urquiza le entregó la victoria a Mitre teniendo la batalla ganada. Tenían el mismo problema que tenemos hoy, se enfrentaban, porque hoy le decimos coparticipaciones. En aquel momento era como repartir el dinero que recaudaba el puerto de Buenos Aires. En realidad Buenos Aires no quería repartirlo y las provincias querían que se reparta. Vuelven al campo de batalla, Pavón, fue una batalla muy polémica porque Urquiza se retiró y la tenía ganada la batalla, pero él decía que si él ganaba la batalla, la hermana mayor, como le decía Buenos Aires, no iba a aceptar sus condiciones, iba a separar. Prefería perder en la batalla, pero lograr la unidad nacional. Pero pónganse al lado del pueblo entrerriano, sangre charrúa, con esa idiosincrasia. Su caudillo se retiró de una batalla, teniéndola ganada, después que todos los entrerrianos que lo apoyaron y que fueron a luchar a esa batalla, que hasta murieron en Pavón, que Urquiza se retire, fue la peor de las traiciones para ellos. Ahí es cuando la imagen de Urquiza es un quiebre y su gente directamente se le da vuelta, y ahí es cuando le empiezan a considerar un traidor, un vendido a los porteños, de entregar el federalismo. Y es por eso que a Jordán, unos años después, no le costó mucho armar una revolución en contra del general Urquiza, porque su gente se le había dado vuelta. No le costó mucho convencer hasta la misma gente Urquiza para que lo atraquen en su casa y lo maten, porque su gente lo consideraba un traidor. Acá vinieron 50 hombres a matar a Urquiza, de los cuales por lo menos 40 eran empleados de él. Urquiza lo mató a su gente. Había más de 80 efectivos de guardia y el asesinato. Desde esos miradores se veía kilómetros y Urquiza escuchó a los asesinos dentro de la casa. O sea, la guardia lo entregó por lo menos en su mayor parte. Dejó pasar a los asesinos. Ahí nos damos cuenta, por lo menos para mí, ¿no? La historia no es una ciencia exacta, tiene distintos puntos de vista y cada uno la puede interpretar de distintas maneras, pero sin duda que su desgaste político fue fundamental. Lo que hizo Jordán fue aprovechar ese desgaste, armó una revolución, lo mataron a Urquiza y él se quedó con el poder, pero sin duda que su desgaste político, tal vez no entendido él en ese momento, pero sin duda que fue fundamental. Lo primero que les cuento es que estas 4 habitaciones estaban destinadas para huéspedes. ¿Se acuerdan que de este lado dormían de aquel lado, los varones, de este lado las mujeres, y estas 4 eran de huéspedes? Yo les conté que vino a visitarlo Mitre, Sarmiento, Derqui, que fueron los que más se destacaron porque ellos 3 fueron presidentes. También vino Vélez Sarsfield a visitarlo, que es el que escribe el Código Civil argentino. En esa habitación durmió Mitre,
también Derqui, y en esta durmió Sarmiento. La visita más linda para que yo les cuente sin duda es la visita a Sarmiento, porque Sarmiento y Urquiza no se querían nada. Sarmiento era unitario, Urquiza era federal. Sarmiento decía que los caudillos provincianos eran brutos y bárbaros. Imagínense que le digan bruto a Urquiza, no le habría gustado nada. Así que lo esperó a Sarmiento y fue un poquito irónico con él. Igualmente Sarmiento llegó en un barco que se llamaba Pavón al puerto de Concepción. Imagínense, Urquiza era la batalla en la que él se había retirado, por lo cual su gente lo odiaba. Esperando al presidente, viene a visitarte a tu casa, vos que sos gobernador de Entre Ríos, y llega en un barco llamado Pavón. No le habría gustado nada. Sarmiento lo hizo de gusto. Pero Urquiza sabía que Sarmiento odiaba el color rojo, porque identificaba a los federales. ¿Qué hizo Urquiza? Le paró 32 kilómetros, 5 horas que demoró ese viaje en carruaje, desde el puerto de Concepción hasta la puerta del Palacio de San José, uno al lado del otro, a los dos costados del camino, soldados vestidos de federal. Sarmiento odiaba el rojo, vio 5 horas uno al lado del otro, soldados vestidos de rojo. Obviamente que Urquiza no tenía tanta cantidad de soldados. Lo que hizo Urquiza fue una estrategia que le copió a Napoleón. Hacía postas, los cambiaba. O sea, cruzaba el carruaje Sarmiento. Cuando Sarmiento no veía más a los de atrás, estos mismos se adelantaban por el campo sin que los vea Sarmiento y se le paraban de nuevo adelante. Eran los mismos que fueron haciendo todo el viaje de trabajo. Para Sarmiento, aparte que se habrá aburrido ver el rojo, me imagino que habrá dicho qué ejército tiene este hombre. Me haber mostrado poder ahí. Llegó a la puerta del palacio, había visto 5 horas soldados vestidos rojo, se baja del carruaje y desde la entrada principal hasta el centro de este patio le hace extender una alfombra de pétalo de rosas rojas. 5 horas soldado rojo, tuvo que entrar caminando sobre esa alfombra. Cuando sale Sarmiento de Buenos Aires, dice: voy a visitar al tigre en su guarida. Él diciendo como que era un rancho la casa, la caracterizó de rancho a la casa Urquiza. Urquiza, como le dijo eso, de acá lo llevó al lago artificial. Lo paseó en el barquito, lo invitó a comer puchero criollo, tiró fuegos artificiales, las hijas Urquiza le organizaron bailes de moda. Sarmiento quedó impactado, le decía a Bruto y se encontró que las hijas Urquiza hablaban 3 idiomas, que tocaban el piano, el arpa, la guitarra. Quedó impactado con eso. Y para peor, Urquiza tenía un gran adelanto en su casa que nadie más en este país tenía y que Sarmiento no conocía. ¿Se acuerdan cuál era? El agua. Urquiza abrió una canilla y salía agua. ¿Qué hizo? Le puso una canilla en la habitación. O sea, es el único dormitorio que tiene una canilla. Lo hizo a propósito, como diciéndole: vos me decís es bruto a mí, pero mirá, yo soy bruto, abro una canilla y sale agua. Vos vivís en la capital y no lo conocés. La canilla está bien enfrente de la cama. Dicen los historiadores entrerrianos que lo que Urquiza quería era que Sarmiento duerma mirando la canilla, ¿no? Que duerma mirando ese gran adelanto que él tenía. Si ustedes se fijan, la canilla está en el rincón, la cama de este lado. Esta habitación es el dormitorio de una de las hijas de Urquiza, y a la derecha van a ver la sala de baño, donde estaba la bañera con las 2 canillas, la van a ver ahí. ¿Quieren miren eso? Después seguimos por ahí. Van a ver acá, perteneció a una de las hijas de Urquiza, pero el detalle de esta habitación es que tiene todos los muebles que Urquiza usaba en su habitación. Ahora ustedes miran, ¿por qué la cama Urquiza está acá si no dormía acá? Eso es mi al lado. Tengan en cuenta que algo mataron en su habitación. Dolores, después del asesinato, decidió transformar esa habitación en una especie de oratorio. O sea, ella colocó un altar, una lápida en la habitación, y en los muebles que compartían allá al otro lado para acá. Por eso es que la cama del general, ustedes la están viendo acá, pero cuando él vivía, todos estos muebles estaban al lado. ¿Se entiende, no? La cama es de bronce y es el único mueble inglés que hay en toda la casa. Todos los otros muebles son franceses. ¿Y saben cómo lo compraban? Por catálogo. O sea, Urquiza no viajaba a Europa, sino que a él le mandaban revistas, como si fuera hoy a Bono, Tissú, le mandaban revistas desde Francia, elegía los muebles y le tardaban más o menos 6 meses entre que se los fabricaban y se los mandaban de nuevo. Acá es el lugar donde Urquiza fue asesinado. Yo les decía que esta era su habitación, que Dolores, la esposa, la transformó en una especie de oratorio. Ella lo que hizo fue colocar este altar con la Virgen del Carmen, patrona del ejército, y en el rincón mandó a hacer una lápida donde ya lo culpa a López Jordán del asesinato. Lo primero que hace escribir Dolores es: en esta habitación fue asesinado por López Jordán, mi malogrado esposo. Y hay un detalle importantísimo: Jordán no mató a Urquiza. O sea, Jordán fue quien planeó los asesinatos, pero no vino acá a matarlo, ni tampoco fue a Concordia a matar a los hijos, sino que fue el autor intelectual del asesinato. Ahora, ¿cómo se sabía la revolución de Jordán? Porque Dolores no dudó en culparlo. Lo primero que hizo fue culpar a Jordán. Yo ahora les voy a contar quién fue el que los mató. Que el que lo mató a Urquiza, se van a sorprender, era una persona muy cercana a la familia. El general Urquiza fue asesinado el día 11 de abril de 1870 a las 7:30 de la noche. Él estaba sentado en este sillón que se ve acá, pero en el patio de adelante de la casa, en la galería del frente. Él le dictaba una carta a uno de sus secretarios, sumamente distendido, tranquilo, cuando escucha que aproximadamente 50 hombres a caballo y al grito de "muera el traidor vendido a los porteños, viva López Jordán", entraban por los portones del costado. ¿Se acuerdan que yo les dije la entrada que más se usaba? Por ahí entraban los asesinos. Primer detalle: guardia permanente. La guardia, por lo menos en su mayor parte, lo entrega, deja pasar a los asesinos, y cuando Urquiza lo escucha estaban adentro. Ahí es cuando corre desde el patio delante
hacia esta habitación, al grito de me vienen a matar, denme un arma. Cuando entró a la habitación, se encontró con Dolores, que le daba de mamar a Cándida. ¿Se acuerdan que tenía 3 meses, que era una bebé? Urquiza echa a Dolores con la bebé de la habitación, toma un arma y corre por esa puerta a la galería a tratar de defenderse. Pero cuando él salió a la galería, se encontró con los asesinos entrando al parque. En ese momento se produce un tiroteo, y en ese tiroteo es cuando Urquiza recibe un disparo. Un tiro que le pegó acá, al costado izquierdo de la nariz. Según los informes médicos de aquella época, la bala no mató a Urquiza. Ni siquiera le hubiese causado la muerte, dice el informe, porque la bala rebotó en una prótesis de oro que Urquiza tenía en la dentadura. No entró. Obviamente quedó casi desmayado, recibió un tiro en la cara menos de 15 metros. Casi arrastrándose, volvió a entrar. Se prendió de este postigo y trató de cerrarlo, porque cuando iba cerrando el postigo, uno de los asesinos se adelantó corriendo y le dio una patada a la puerta. Ahí es cuando Urquiza cae desplomado en el suelo adentro de la habitación. En ese momento entraba Lolita, que era su hija, tenía 17 años. Lola estaba tocando el piano en la sala y obviamente escuchó los disparos y los gritos y corrió por entre medio de las habitaciones. Cuando vio a su papá, Lolita con 17 años que tenía, lo arrastró por el costado de la cama tratando de ayudarlo y lo llevó hasta el rincón, donde ahora está la lápida. El detalle es que cuando Lolita llega arrastrando a su papá al rincón, por esa puerta se mandó corriendo el mayordomo de la familia. Se llamaba Nicomedes Coronel. Nico, como Urquiza le decía, su mayordomo, su hombre de confianza, el capataz de la estancia, un hombre muy importante para él, fue que se mandó corriendo, dio la vuelta a la cama y mientras Urquiza estaba en los brazos de Lolita, Nico le dio 5 puñaladas a Urquiza, de las cuales 3 fueron en el corazón. Y eso, según los informes médicos, es lo que terminó causando la muerte de Urquiza. O sea, Urquiza no murió del disparo, sino que murió de las puñaladas que le dio su mayordomo. Fue asesinado en su casa, delante de su familia, traicionado por toda su gente y hasta él considerado un traidor. Así muere Urquiza el 11 de abril de 1870. 5 puñaladas se las dio su mayordomo. ¿Se entiende, no? Queda en exposición, no tanto por ahí cosas interesantes. Bueno, las 2 coronas se usaron el día del velatorio de Urquiza. Se ve una máscara mortuoria, era muy común a la gente importante después de muerto sacar una máscara en yeso y una foto. Fíjense que en la máscara del costado izquierdo de la nariz se nota clarito el hueco que le deja el disparo. Se nota que tiene como una marca en el disparo. En la vitrina grande se ven utensilios del primer ataúd que usaron para el cuerpo de Urquiza. La prótesis de oro, si ustedes prestan atención, en el costado tiene el abollón del disparo. Se ve un mechón de cabello de Urquiza y en la parte de abajo, lo que más me impresionó a mí, la foto de Urquiza muerto. Era muy particular porque a Urquiza la foto se le hizo con el torso desnudo, para que se vea el lugar donde pegan las puñaladas. Si tienen buena vista se nota clarito donde pegan las puñaladas. Ahí es cuando cierra la puerta y deja la marca de los dedos ensangrentados y se chorreó hacia abajo. Esa marca de sangre, Dolores la hizo cubrir con un vidrio y hasta el día de hoy se conserva así. Está marronada porque tiene 150 años, pero es la mancha que dejó Urquiza el día del asesinato. Ella dejó hasta los manchones en los pisos y en las paredes, que con los años se borraron, obviamente. Esta se pudo mantener por la forma en que Dolores la conservó. Y también marcó el lugar donde pegan los tiros. Ella marcó que un tiro pegó acá. ¿Lo ven con una captura? Después marcó 2 tiros más allá. Allá al costado de la pared, bien en la punta. Y el último tiro lo marcó allá atrás del cartelito. Si las balas pegan ahí, me parece que nos mostró que la casa estaba rodeada. Porque para que pegue acá, le tienen que tirar de allá afuera. Para que pegue allá, le tienen que tirar de allá. Y para que pegue allá, le tienen que tirar de acá. O sea que nos damos cuenta que la casa estaba rodeada, es imposible que se escape. Si las balas pegaron ahí donde marcó Dolores, es porque la casa estaba rodeada. ¿Se entiende? Vale. ¿Alguna pregunta de esto? ¿Alguna duda? ¿No? Lo primero que tengo que destacar es el cirorazo. Miren lo que es el cirorazo iluminado. Del otro lado, después lo vamos a ver del otro lado, es mucho más lindo porque es más grande todavía y se destaca mucho más. Pero presten atención que la sala está dividida con esta puerta de madera. ¿Saben por qué era eso? Porque en aquella época la sociedad era muy machista. Los hombres en la tardecita, en la sala de recepciones, se reunían a tomar una copa, a charlar de política o a hablar de negocio. Conversaciones que en aquella época una mujer no podía ni siquiera escuchar. Cuando los hombres se reunían allá, las chicas venían para acá. O sea, este se transformó en el espacio de la mujer en la casa. Acá había un sistema de cortina, y si los hombres se reunían allá, las chicas venían para acá. Miren si eran poco consideradas las mujeres en aquella época, que para entretenerse tenían la sala de costura y bordado. Entretenerse en la sala de costura y bordado. 3 ventanas que dan hacia afuera, ahí cosían y bordaban. El maniquí que se ve acá representa a Lolita, porque estaba en ese lugar tocando el piano. Cuando escucha los gritos y los disparos, corrió por esta puerta y por la habitación a tratar de ayudar a su papá. Bueno, después lo terminaron asesinando en sus brazos. Y el detalle del sistema de iluminación. Esta sala iluminaba gas de carburo,
que en aquella época era un gran adelanto. El gas de carburo da una luz blanca, mucho más fuerte a la vela o a los aceites que ellos estaban acostumbrados. Y fíjense que la lámpara, que es de cristal, está iluminando hacia arriba. Eso lo hicieron a propósito, porque la luz blanca rebotaba en los espejos y se multiplicaba. Imagínense lo que sería esta sala iluminada así hace 160 años en el medio del campo. Ustedes recuerdan que venían 5 horas de monte antes de llegar a esto, ¿no? Después se encontraban con un palacio europeo, con pisos de mármol, silos rasos con espejos, luces que rebotaban, sin duda agua corriente. Era impactante. Urquiza nunca le llamó palacio a este lugar. Urquiza escribía desde acá y él escribía de la estancia o el establecimiento San José. La gente que llegaba es la que le empezó a decir el Palacio de Urquiza y quedó el sinónimo de palacio. Pero en realidad Urquiza nunca le llamó Palacio San José, siempre le llamó establecimiento o estancia. Ahí nos damos cuenta lo que impactaba al llegar a esta casa, ¿no? Y la última habitación que nos queda, sin duda la más importante de todas, es el escritorio político de Urquiza. Y esta es la que nos resume un poquito la importancia de este lugar. O sea, esta casa es museo y monumento histórico nacional, no solo porque acá haya vivido Urquiza, o no solo porque acá lo hayan asesinado Urquiza. Esta casa tiene otra importancia, y es que fue la casa de gobierno durante varios periodos. O sea, Urquiza fue presidente y gobernador de su casa. Si bien cuando él era presidente, Paraná era la capital nacional. ¿Se acuerdan que Buenos Aires estaba separado? Si Urquiza viajaba 3 veces al año a Paraná, era un montón. O sea, Urquiza gobernaba en su casa, y más precisamente desde esta habitación. Y en una etapa tan polémica como fue la etapa de la Organización Nacional. En esa etapa, las decisiones más importantes se tomaban desde acá. Por eso yo les digo, para mí esta es la habitación más importante y la que resume un poquito la importancia de este lugar. Si estas padres hablaran, ¿no? Las cosas que nos dirían, las cosas que se han charlado, firmado y decidido dentro de esta habitación, ¿no? La caja fuerte es original, si ustedes le prestan atención, marca Fisher. La marca está en vigencia todavía, tiene más de 200 años. El escritorio obviamente es el que usaba Urquiza. Los 2 óleos fueron pintados por Juan Manuel Blanes, el mismo uruguayo que pintó todo en la casa. Y abajo el óleo a la derecha, se ve el bastón de mando que usaba el general Urquiza. Esta parte era la entrada principal, ¿se acuerdan que visitábamos de atrás para adelante la casa? Bueno, ahora sí estamos en lo que era la entrada principal. Por acá les tendió la alfombra de pétalo de rosas rojas a Sarmiento, ¿no? Hasta aquellos 2 pilares llegó el desfile de soldados. Imagínense que la galería del frente, por ejemplo, es la galería más fresca a la hora de la siesta. Entonces Urquiza, como buen entrerriano que le gustaba dormir la siesta, en verano hizo colgar aros en la pared y en las columnas, porque tendían hamacas paraguayas y se acostaban a dormir la siesta con vista al jardín. La pasaban muy bien, ¿no? Ahí era el lugar donde estaba sentado cuando vienen a matarlo. Cuando está la mesita patas verdes, más o menos, ahí escucha a los asesinos y desde acá corre hacia su habitación y lo terminan asesinando dentro del dormitorio, ¿no? El jardín tiene un estilo francés, simétrico. Lo que hay de un lado lo van a ver del otro. Cuenta con 2 peceras. Le fascinaban los animales y las plantas. Esa gran pecera, donde tenía peces de colores, todo tipo, toda clase. ¿Se acuerdan del lago artificial? Sí. Tenía un zoológico privado en los costados del lago. Llegó a tener tigres, leones, monos, pumas, enjaulados allá atrás. Y lo que llamaban el parque exótico, que es donde están esas 2 enormes pajareras. Lo llamaban el parque exótico porque ahí tenía aves de zonas tropicales, aves exóticas como tucanes, papagayos, aves que en esta zona por lo general no habitan. Y también muchas plantas exóticas. Él contrató un paisajista francés que era un arquitecto y se dedicaba al diseño de jardines y que le adaptó muchas plantas exóticas. Algunas todavía se conservan de época, por ejemplo las 2 palmeras. Las 2 palmeras se llaman Washingtonia, son de Estados Unidos, son muy conocidas porque son las que están en las avenidas de Miami. Son muy conocidas por eso. Las araucarias son del Brasil. La encina real, que es este árbol grande que está acá, es una especie de roble, su origen es chino. Imagínense un árbol chino plantado en Entre Ríos, sin duda que es exótico. Y los 2 grandes que están paralelos a las pajareras también es un roble, se llama Grevillea y es australiano. Es el que llamamos el roble sedoso nosotros ahora, bueno, es australiano. Ahí nos damos cuenta por qué lo llamaban el parque exótico, ¿no? Por las aves exóticas y por las plantas exóticas que tenía. ¿Cómo dijiste el nombre de esa? Araucarias. Son muy conocidas en el sur, también hay muchas. El pino Paraná le llaman. Los miradores eran puestos de vigilancia, les decía. Uno de los miradores, yo siempre le digo a la gente, nosotros le decimos el mirador falso, porque el que funcionaba, que tenía una escalera interna donde subía la guardia, era el de este lado, que por la sala de juego se veía la escalera. Yo acá le mostré una sala de costura y bordado, no había escalera, porque ese mirador se construyó básicamente para guardar la simetría, o sea, para que quede igual de un lado que del otro. Si le prestan atención los relojes y van un poquito más atrás, el de ese lado tenía la máquina, y el de este lado está pintado por afuera, ni siquiera máquina tiene el reloj. Lo pintaron a las 7:30, que fue la hora que Urquiza fue asesinado. No sé si tienen alguna pregunta. El arquitecto se llamaba Pedro Fossati, era de origen italiano, por eso el edificio lo predomina un estilo italianizante. Si hay algún arquitecto, un nombre específico del estilo es neorrenacentista italiano.